El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia titula Cambio de un estado a otro. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos, dice la Escritura, puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Qué es transición? ¿Quién sabe qué es transición? Transición es precisamente el paso o cambio de un estado a otro, de un modo de ser a otro. A un líder le resulta difícil darse cuenta de que tiene un llamado mayor. Incluso puede ser que con el tiempo aumente la ansiedad, el malestar, el desasosiego interior. La gente comienza a sentir algo raro. Ya a algunos les ha pasado eso. No están contentos con el trabajo que realizan. ¿Y saben qué? Es una señal a veces de que Dios lo está llamando a uno a pasar de un nivel a otro. Nosotros también comenzamos como una iglesia pastoral y nos hemos convertido en una iglesia apostólica. Pasamos de un nivel a otro, porque el Señor nos enseñó, y aunque no sabíamos a cabalidad de lo que se trataba, fuimos dando los pasos necesarios hasta llegar a ser lo que Dios determinó desde el principio para nosotros, que seamos una iglesia apostólica de puertas abiertas. En Génesis capítulo 22, verso del 1 al 2, dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y Abraham le respondió: aquí estoy. Bueno, le dijo él, toma ahora a tu hijo, tu único, a tu Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Allá en la tierra de Moriah me lo vas a ofrecer en un holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué estaba haciendo Dios con Abraham? Probando. Dios no podía llevar a Abraham de un nivel a otro hasta que probara su fe. Y hay una diferencia entre servicio y compromiso, entre una contribución y un compromiso. Y en el trabajo de cada creyente se da la diferencia entre contribución y compromiso. Por eso es que algunas personas dicen, yo voy a contribuir con el trabajo, pero no tienen compromiso. Los que no tienen compromiso no pueden entender lo que es un sacrificio. Abraham entendió lo que era verdaderamente un sacrificio, y cuando él estuvo listo, pasó de un nivel a otro. Y por su obediencia, el mismo Señor se le apareció cuando él iba a sacrificar a su hijo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. ¿Cambió Dios de opinión? De ninguna manera. Dios le demandó a Abraham un nivel de fe en un tiempo específico para creer que a pesar de su edad se convertiría en padre de multitudes, comenzando con Isaac, el hijo prometido a un anciano. Pero para pasar al otro nivel, lo llevó al monte Moriah,
para que dé examen, un examen de fe. Y ahí Abraham pudo entender que Dios no quería la muerte de Isaac. Lo que Dios quería era que Isaac no ocupara el lugar que le correspondía a él. Mucha gente no quiere servir a Dios porque está pensando en su familia, en sus hijos, en sus negocios, en sus teneres. Pero ¿qué si pierdes tu negocio, tus teneres y tus hijos? ¿Vas a mantenerte en la fe? Otro ejemplo. En otra ocasión, Dios trató con el profeta Elías y le dijo: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Cómo un cuervo va a alimentar a un hombre? Pero ¿lo hizo o no lo hizo? Lo hizo, traía en el pico, dice, carne para darle a Elías. Lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Elías hizo lo que Dios le mandó. Se fue al arroyo para tener agua y a esperar que vaya el cuervo mañana y tarde llevándole comida. ¿Qué estaba probando Dios con Elías? Estaba probando su obediencia. Y después de que Elías estaba en el lugar indicado, tomando agua del arroyo y comiendo lo que los cuervos le llevaban, le dijo nuevamente: levántate, andate a Sarepta, a Sidón, allá vas a vivir. Yo he dado orden a una viuda que te sustente. Si es observador, se va a dar cuenta de que Dios nos prueba con cosas sencillas para que aprendamos a escuchar su voz, mostrando de esa manera que lo más importante para Él no es lo que hagamos, sino la relación. Porque a través de la relación vamos a entender lo que Dios está hablando ahora. Y también vamos a entender cuando Dios cambie el rumbo o dirección y no nos vamos a quedar en un lugar equivocado cuando Él ya no está ahí. Si estamos dispuestos a darle a Dios nuestro Isaac, Él nos va a dar a Jesús. Y eso es lo que necesitamos todos, más de la presencia de Jesús en la iglesia. Pero eso no va a suceder si no inclinamos nuestros oídos a lo que Dios tiene que decirnos hoy. Jesús mismo declaró en Mateo 16:18: voy a edificar mi iglesia, y la iglesia que yo edifique, las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Entonces, ¿por qué no dejar que Él edifique su iglesia? Con esto quiero decir que debemos dejar a un lado nuestras propias ideas, programas de iglesia, religiosidades humanas, porque el hombre vive buscando métodos, pero el método de Dios es el hombre. Dios es un Dios progresivo, es gradual, su revelación también es progresiva, y cuando Él hace cambio, no debemos tener miedo a los cambios, a lo desconocido, a lo poco familiar, porque el desafío siempre es la transición. ¿Y qué es transición? Cambiar de un estado a otro. Jesús decía: oyeron que fue dicho así, pero yo les digo, es asá. ¿Y qué pasó con muchos judíos? Se quedaron con la primera enseñanza. No quisieron hacer la transición. Otro ejemplo. Tenemos el caso de Lot. Dios quiso sacar a Lot de Sodoma y Gomorra, a Lot, a su esposa y a sus hijos. Pero la esposa de Lot no estuvo dispuesta a hacer el cambio y quedó convertida en una estatua de sal. Dios nos da a escoger para cruzar la línea, para que sigamos la carrera que tenemos por delante, para que lleguemos a nuestro destino, porque si no, nos vamos a quedar sin participar de lo que Dios está hablando hoy a la iglesia.
Así que no te importe el temor, que no te importe lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Decidí por ti mismo. Porque cuando Dios te juzgue a vos, no va a estar tu familia alrededor. No van a estar tus amigos. No van a estar los líderes que te han enseñado la palabra, ni los pastores te van a acompañar a rendir cuentas delante de aquel que lo conoce todo. Vas a estar solo. Entonces, ¿avanzamos? Dios sigue restaurando los ministerios apostólicos y proféticos en la iglesia local. Y como resultado de esa restauración necesitamos reformar. ¿Qué es reformar? Es volver a la forma. Es cambiar la forma en la cual hemos edificado la iglesia en algunas áreas. Porque la tradición le ha quitado mucho a la iglesia al creer que los apóstoles terminaron con los 12 y no admitir que el ministerio aún continúa. Hay 3 ministerios que son aceptados, creídos en la mayoría de las iglesias. Es el del pastor, el del maestro y del evangelista. La mayoría de los líderes aceptan el título y la función de pastor cuando se trata de comenzar a levantar o supervisar una iglesia. La mayoría de ellas han sido edificadas y establecidas precisamente alrededor de una unción pastoral. Y esa ha sido por muchísimos años la unción predominante. Y es porque la mayoría de los líderes son entrenados, son programados a pensar pastoralmente a través de las escuelas bíblicas y los seminarios también que enseñan cómo ser pastores y administradores. Y eso estuvo bien por un tiempo, pero muchos se quedaron en el viejo odre y no permitieron que el agua de la palabra y el aceite del Espíritu los hiciera flexibles para recibir el vino nuevo. El corazón pastoral tiene una inclinación natural a cuidar las necesidades de los creyentes de su redil, de las ovejas de su redil. En una iglesia pastoral, todos esperan que los pastores les den alimento, los cuiden, los visiten, los casen y los entierren. El mucho cuidado pastoral no deja que las ovejas crezcan para alcanzar madurez. Y es común, y hasta lo vemos normal, que líderes sirvan como pastores de una iglesia por 20 y hasta 30 años. Muchísimos han hecho bien su trabajo, unos mejores que otros, y a otros les quedó grande el saco de pastores porque no supieron cuidar el rebaño o simplemente no tienen rebaño. Hay que reconocer a los que hicieron bien su trabajo, porque mientras no se habló de la restauración, esto fue bueno, pero ahora nos tocó el tiempo de avanzar, porque hay algo en movimiento. Hay un cambio que está teniendo lugar en toda la tierra y es el Espíritu Santo que está llevando a la iglesia a su destino. Hay muchos líderes satisfechos operando en la unción pastoral. Ese es su llamado. Pero otros, aunque están trabajando como pastores locales, no están satisfechos. Tienen una inquietud interior porque hay un llamado mayor, hay un nivel más alto. No saben lo que les está pasando, ni tampoco saben que es Dios mismo quien los está inquietando. Y como no saben cómo moverse a una dimensión mayor, sienten temor, temor a la crítica, temor a la difamación, porque no entienden lo que les está pasando. Cuando Dios te está incomodando, quiere decir que ya se acabó este curso, tenés que pasar al otro curso. Esto no solamente sucede en un lugar específico. Esto está pasando en muchos lugares del mundo. Y este cambio de nivel no solamente es para los líderes, también es para la congregación. La iglesia local debe cambiar,
Porque si los líderes cambian sin que la congregación cambie, los miembros, las ovejas se van a quedar atrás. Y como resultado habrá un abismo, un barranco entre líderes y los miembros o las ovejas. Si los líderes no cambian, no es posible que la congregación cambie. Si ambos, líderes y congregación, cambian, entonces todos juntos pueden entrar a un nivel mayor de unción. Si el liderazgo de la iglesia cambia, la iglesia tiene mayor probabilidad de ser cambiada también. Y con ese deseo se puede levantar, escuche lo que se puede levantar, una compañía apostólica y profética. Quiere decir una compañía de apóstoles y profetas. Y creyentes que entienden lo que es ser enviado y productivo en la mayor cosecha de almas de esta generación. Jesús fue un apóstol. ¿Sabe por qué? Porque fue enviado desde el cielo con una misión. El Espíritu Santo es un apóstol, porque fue enviado desde el cielo con una misión de darle poder a los creyentes y sigue todavía liderando esa misión con la gran comisión. Los discípulos fueron apóstoles porque fueron enviados a predicar el mensaje del reino a todos los pueblos que se conocía en aquella época. Entonces la iglesia completa necesita un cambio en esta dimensión. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos fue la primera y más adelantada iglesia apostólica. Ellos ministraban con poder y unción apostólico en el más alto nivel y las señales y milagros le acompañaban. Las liberaciones eran el pan del día. Los milagros traían nuevas vidas al reino. Y el mundo antiguo se puso de cabeza porque decían cuando llegaban los predicadores, hasta aquí han llegado los que trastornan el mundo. Así tiene que ser la gente. Cuando nos vea a nosotros que tenga miedo porque vamos a trastornar el ambiente donde nosotros vayamos por el poder del nombre de Jesucristo. Eso no tiene por qué cambiar. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que la transición o cambio de un estado a otro demanda, entiéndalo de una vez, más trabajo. ¿A quién se le da más trabajo? Al que es responsable. Jesús dijo de los siervos diligentes, al que tiene se le dará más. Y la unción apostólica demanda más pasión, más trabajo, porque la unción trae crecimiento, trae multiplicación, trae ensanchamiento del liderazgo de la casa, porque donde hay crecimiento tiene que haber más instructores. Esta transición o cambio de nivel trae revelación. Nuestros ojos son abiertos y muchos con asombro vemos por primera vez quiénes somos. Y al tener la identidad de nuestro llamado, las cosas se van ordenando y por primera vez también nos damos cuenta de muchas cosas. La mentalidad pastoral se limita a la iglesia local. La iglesia apostólica tiene un alcance mayor, hasta lo último de las naciones. Y hay que comenzar a caminar en este llamado. La transición está definida como un movimiento, o un paso, o un cambio de una posición, de un estado, de un lugar, de una forma o actividad a otra forma o a otro estado. El cambio es difícil solamente para los que están acostumbrados a lo establecido. A los que están juzgando, esto es normal dentro de la iglesia. ¿Se puede hacer esto? No, no se puede hacer esto. Todo lo que está registrado en el libro de los Hechos, eso es lo que podemos hacer.
Este cambio requiere compromiso y sobre todo requiere humildad. Humildad para poder escuchar la voz de Dios y seguir su guía, seguir su dirección, porque grandes cambios tienen que darse, porque los tiempos apostólicos son tiempos de transición. Así que la transición o cambio también significa e involucra poner a un lado algo para reemplazarlo con otra cosa. Ejemplo tenemos en la Escritura. La mayor transición se da entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús vino a traer cambio entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Fue Él el que dijo en Mateo 9:17, no se puede poner vino nuevo. ¿En qué? En odres viejos. No se podía poner el vino nuevo de la iglesia en los odres viejos del judaísmo. Por eso en el cumplimiento del tiempo, cuando Jesús vino, los sacerdotes, escúchelo bien, no estuvieron preparados, no estuvieron dispuestos para hacer o aceptar el cambio o la transición. Y Jesús había dicho claramente, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso es que Él decía, ustedes oyeron que es así, pero en realidad no es así, es asá. Pero ellos estaban con la mente de lo que les habían enseñado y no fueron capaces de renunciar. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron estancados hasta el día de hoy porque siguen esperando al Mesías. Hasta aquí, hasta aquel momento que apareció Jesús, los sacerdotes de la descendencia de Aarón eran los únicos que ayudaban al pueblo en un sistema de sacrificio. Es decir, el pecador tenía que traer su ovejita al sacerdote, el sacerdote mataba la ovejita, recogían la sangre y la presentaban delante de Dios. Pero de ahí, de la venida de Jesús, de ahí para adelante, todos somos reyes y sacerdotes. Pero solo hay un sumo sacerdote de la talla de Melquisedec que tiene un sacerdocio eterno y se llama Jesucristo. Por eso, a partir de ahí, de la venida de Jesús, ya no son necesarios los sacerdotes. ¿Por qué? Porque comienza la iglesia y la iglesia tiene que ser edificada bajo el fundamento, bajo el cimiento de apóstoles y profetas, teniendo el cuidado de poner el único fundamento. El único fundamento de la iglesia tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y esa es la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Los apóstoles y profetas ponen fundamento y levantan ministerio. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios lo ha colocado en la iglesia para edificar a los santos. ¿Cuáles son los santos? Levanten la mano los santos. Entonces, ¿para qué están los 5 ministerios en la iglesia? Para edificarlos a ustedes. ¿Para qué? Para que desarrollen su propio ministerio. Quiere decir que cada una de las personas que pone Dios en la iglesia tiene un ministerio, tiene un propósito, viene del cielo sellado con un propósito eterno. Es triste decirlo, pero muchos líderes han perdido el gozo, el ardor y la vitalidad. Se sienten presionados, frustrados y buscan culpables. Pero no se dan cuenta que lo que necesitan es un cambio de nivel en el espíritu para poder entender lo que está pasando y mantener el entusiasmo por su ministerio. Otra verdad es que muchos no han sentido libertad para moverse dentro de lo que ellos pensaban su llamado por causa de las restricciones puestas sobre ellos por la tradición y las denominaciones. Si un líder apostólico no puede dejar la iglesia ni siquiera por un corto periodo de tiempo, entonces algo está mal.
Si un líder apostólico no se mueve en su llamado, puede morir espiritualmente. El mismo pueblo lo puede matar. No solamente se puede matar pegando un tiro o apuñaleando a una persona. Se puede matar a una persona de decepción, de tristeza, de ver que el esfuerzo de uno no produce gente para él. Y entonces ese líder se va a ir secando entre cuatro paredes que son la iglesia. Y el ministerio se le puede convertir en una rutina porque se va a sentir infeliz, insatisfecho, aunque parezca exitoso por fuera. Dios está cambiando la mentalidad de su pueblo, enseñándoles que un apóstol tiene una visión de extensión, porque la iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. Ese es el trabajo de una iglesia madura. Debe soltar a su apóstol para que haga lo que Dios le ha dicho que haga. La iglesia no debe aferrarse a sus líderes, porque el fundamento de la iglesia es uno, se llama Jesucristo. Fíjese que todos los siervos que llevaron adelante un avivamiento en años pasados murieron. Pero el que lo inicia, que es el Espíritu Santo, no muere porque es eterno. El mundo secular conoce la importancia de los cambios. La economía debe cambiar para continuar creciendo. Nosotros hemos cambiado como mundo de la era industrial a la era de la comunicación. La nación y la economía que no cambia se queda atrás y se convierte en obsoleta, en vieja. Y quedar viejo es quedar anticuado, es caer en el desuso, fuera de fecha, fuera de moda, fuera de onda. Y es un precio caro que pagar por no estar dispuesto a cambiar. Necesitamos ponernos en el orden de Dios para seguir avanzando en lo que Dios tiene para esta ciudad, llamada por Él mismo como la ciudad del Espíritu. Estamos camino a ver grandes cambios. Es necesario ensanchar la mente para recibir verdades eternas que han estado escondidas por muchos años por la ignorancia y la falta de conocimiento. Este es el tiempo de avanzar. Vamos adelante sin mirar atrás. Dice la Escritura que el que mira atrás no es digno para llevar el arado hacia adelante. Porque si uno está arando mirando para atrás, va a ser el surco chueco. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en rectitud. Póngase de pie. Levanten sus manos. Y dígale al Señor: Padre, me falta mucho conocimiento. Pero quiero darte gracias porque tengo tu palabra para instruirme, para capacitarme, para llevar adelante tu propósito para mi vida. Ayúdame, Señor, a invertir las cosas, Señor. Todo lo que está chueco lo quiero corregir. Todo lo que está mal lo quiero cambiar por bien. Así que ayúdame, Dios. Ayúdame. Yo quiero caminar con esta visión. Yo quiero ser luz, luz, luz en esta ciudad. Y donde quieras enviarme, yo quiero resplandecer, Dios, con la luz del Evangelio de Jesucristo. No quiero que la gente hable mal de vos por mi culpa. Yo quiero que la gente hable bien y que reconozca que tú vives en mí. La sangre de Cristo tiene poder. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,